Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya llega Carolina Jaramillo, a quien estaba dando paso por Zoom hace un momento. Y no me acordé que venía presencial. Carolina, gracias por acompañarnos. Buenos días, Milton. Buenos días, Gaby. Mucho gusto. Verónica, Verónica. estábamos hablando de la encuesta de Comunicaliza y de este empate técnico que para muchos distorsiona un poco. Muchos creen que le están dando demasiado a Daniel Noboa, demasiado poco le estaban dando a Jan Topic y le estaban dando lo que tiene Luisa González. Más o menos es el análisis de algunas personas. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que de todas maneras las encuestas tienen que leerse en los contextos particulares, Milton. Ya lo decíamos, creo que de todas maneras faltan algunos meses para la elección y ahora Comunicaliza lo que nos da es una mirada de coyuntura, ¿no? O sea, se repite mucho, pero creo que es importante entender que las encuestas son fotografías de momento, ¿no? Lo que ahora nos está diciendo Comunicaliza es básicamente que hay un saldo negativo debido a la crisis que está enfrentando el gobierno y mi apreciación personal es que de todas maneras es una medida, creo yo, que subestima el saldo negativo que le deja al gobierno la crisis, ¿no? Esos 6 puntos de pérdida, me parece por ahora que no se están yendo a ningún candidato, se están yendo a los indecisos, por una parte. Por otra parte, creo que a diferencia de la lectura que está haciendo la Revolución Ciudadana, yo no veo un incremento en la intención de voto para la candidata correísta. Lo que veo es que se mueve, digamos, dentro del margen de error. Es decir, Luisa tiene un ligero incremento en su intención de voto, pero esto de todas maneras sigue dentro de los márgenes de error. Hablar de un empate técnico a mí hasta me causa gracia. Digo, está dentro de los márgenes, o sea, ellos siguen liderando las intenciones de voto dentro de un enorme pelotón de candidatos que están, sin la memoria no me falla, son 11 candidatos que están marcando menos del 1%. Lo que ya les había dicho en otros espacios, esto solo evidencia una falta de liderazgo enorme en este país. O sea, que habría que reformar el Código de la Democracia para que permitan a un candidato retirarse de la contienda y no quedar tan mal. Porque, o sea, hay unos que ni la familia va a votar por ellos. Pero ha subido Luisa González. Las últimas encuestas, en el inicio Luisa arrancaba, si no me equivoco, con el 19-20 y Daniel Noboa con el 36-37. Se han ido encontrando en el camino los dos candidatos, el uno subiendo, el uno bajando y la otra subiendo. Eso sí es evidentemente cierto. Sí, así es, Milton, pero insisto, yo creo que las fluctuaciones en el camino son bastante normales y además obedecen algo a golpes de impacto. O sea, siempre vamos a tener ciertas coyunturas que le van a ser favorables a un candidato y desfavorables al otro. En el caso del candidato presidente, es absolutamente normal que con el desgaste del ejercicio del poder se le generen saldos negativos, como así también algunos impactos positivos. En el caso de la candidata, digamos, de la mayor fuerza política que tiene este país, que es la Revolución Ciudadana, a mí lo que, digamos, me puede llegar a preocupar es que no se esté ocupando adecuadamente el espacio de la oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Me llama la atención que con una gestión de la crisis que no ha sido la más adecuada, porque está a la vista de todos que la gestión en la crisis energética no ha sido la más adecuada, la oposición personificada, digamos, en Luisa González, en la Revolución Ciudadana, ellos no hayan logrado capitalizar de la mejor manera el espacio de la oposición. Es decir, con un adecuado discurso, con ciertas, digamos, acciones de fiscalización, es decir, con hechos políticos que les permitan capitalizar a estas alturas de la contienda electoral un puntaje en intención de voto mayor. Son las 8:55. Estamos hablando con Carolina Jaramillo, consultora política. Carolina, ¿qué podemos decir de ese techo que siempre se habla que tiene el correísmo? ¿Se podrá romper para estas elecciones? ¿Qué podemos pensar de eso? Es una excelente pregunta y yo creo que es una duda que si no se logra resolver electoralmente, la Revolución Ciudadana puede tener el mismo fenómeno que el fujiforismo en el Perú. Es decir,
pasar siempre a la segunda vuelta y no Quedarse lograr ahí. la presidencia de la República. Me parece que esto de alguna manera nos lleva a hipotetizar de qué es lo que sucede cuando ellos están en la campaña electoral, qué es lo que evocan. Le escuchaba a otro consultor político hablar de que aquello que ya no genera ilusión, es decir, cuando ellos evocan al pasado, ¿cuáles son los cuadros que ellos escogen? Comunicaliza, entre los tantos datos que nos ofrece, algunos, digamos, nos ponemos a analizar la intención de voto, nos ponemos a analizar los rangos de aprobación del gobierno, pero algunos datos que no nos detenemos a leer son, por ejemplo, eh, que la aprobación de Rafael Correa versus la aprobación de Luisa González. Es muy interesante cuando uno se detiene a analizar y a comparar estos datos, porque ahí uno puede percibir, por ejemplo, que la figura de Rafael Correa sigue gozando de mayor aprobación, sigue gozando, digamos, de mayor credibilidad versus la figura de la candidata. Eso es súper interesante. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente cuando digamos, un liderazgo tan fuerte como ha sido y sigue siendo el liderazgo de Rafael Correa está fuera del país, está proscrito políticamente, lamentablemente esto quiere decir que independientemente del candidato que la Revolución Ciudadana escoja, ellos estarán predestinados a no volver al poder, porque lamentablemente esto no les garantiza que sus candidatos sean de preferencia para los electores. En Manabí, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, Rafael Correa tiene, si la memoria no me falla, 19 puntos más de aceptación que su candidata. Entonces, este tipo de reflexiones son importantes para Claro. comprender ahora mismo por qué la Revolución Ciudadana no logra esa pequeña diferencia de 4 o 6 puntos que en teoría les permitirían ganar en segunda vuelta. Pero también se equilibra con el alto correísmo de Correa con el correísmo de los correístas, porque según la encuesta, el 26.8% siguen siendo entre algo correístas y muy correístas. Sigue siendo fuerte, pero ha bajado, y sigue siendo superior al anticorreísmo y al algo Así es. anticorreísta, que tiene 22.6%. Los neutros son más, 37.2%. 26.8%, que es más o menos el rango en el que juega su candidata. Así es, pero hay una reflexión. Una cosa es del correísmo con Correa y otra cosa es del correísmo sin Correa. ¿Y cuál es mejor? Para ellos, el correísmo con Correa, definitivamente, porque la figura de este liderazgo fuerte, presente, preciso, concreto, que tiene la capacidad, digamos, de enfrentar a cualquier otro líder, es definitivamente digamos, un liderazgo y un proyecto político que cohesiona. Pero un correísmo sin Correa, digamos, deja ciertas dudas. Además que es interesante ver que los liderazgos que le han sucedido a Correa son liderazgos que de alguna forma él escoge, ¿no? Claro. Él decide. Los correísmos sin Correa son, digamos, entran en una duda, ¿no? Sobre todo luego de lo que les pasó con el expresidente Moreno. Pero también el correísmo con Correa puede ser negativo. Acuérdate cuando por Correa perdió Barrera. O sea, Parece digamos, trabalenguas. Esto nos da para debatir muchísimo y para reflexionar muchísimo. Lo que a mí sí y otro punto que a mí me gustaría tocar, sobre todo en estos temas digamos, de unidad política, de partido política, de partido político, de proyecto político, es lo que, y venía justo escuchando una entrevista a Michelle Calvache que a mí, yo decía, creo que el Ecuador debería sentarse realmente a debatir qué está pasando con los binomios. Creo que es la segunda vez que nos vemos en la necesidad de entender y de debatir qué pasa con los binomios presidenciales, porque es la segunda vez que en teoría ahora, digamos, una ex candidata a la vicepresidencia pone en evidencia una mala relación o una desconfianza o sea, entre con los Calvache binomios. pasó lo mismo o para algo parecido que con Abad, pero antes de las elecciones. Así es. Bueno, hablemos de Noboa, porque el presidente Noboa, pese a todo lo que está pasando, sigue siendo fuerte, sigue teniendo una imagen más positiva que negativa, sigue recibiendo apoyo y sigue teniendo, digamos, un 32.7%, un 45.9%, entre muy bien y bien, sobre un 42% de negativas. Con todo esto, Noboa sigue siendo fuerte. ¿Qué está haciendo?
Es una excelente pregunta, Milton, y yo creo que nos falta algo de investigación para poder comprender qué es lo que ocurre con el presidente Noboa. Yo creo que el presidente Noboa nos ha puesto a los analistas y a los consultores a investigar y a tratar de comprender un poco más, digamos, cómo está funcionando ahora mismo la comunicación política. Desde el mismo momento de su elección, Así es. de ser un candidato muy prudente, de ser un candidato casi silencioso durante su campaña, que no utilizó las mismas tácticas políticas, tácticas en la comunicación política durante su campaña. Yo, de hecho, como un ejercicio personal, me repetí el debate hace pocas semanas, de cuál fue su comportamiento en el debate. Es incluso de poca comunicación no verbal. Si uno se fija, sus Claro. microgestos y sus gestos son muy pocos, muy difíciles de leer. Y ahora, digamos, si uno trata de contar cuáles y cuántas han sido las entrevistas que él ha dado durante su mandato, son muy pocas. Y además, si me permiten a mí, digo, formada en la vieja escuela de la comunicación política, son muy poco seductoras, ¿no? Es poco histriónico, de pocos gestos, pero yo creo que eso finalmente tiene algo seductor, digamos, para el nuevo Por electorado, ¿no? ejemplo, la última entrevista que dio a Rafael Cuesta, que todos podíamos decir, no, es que esto fue un relajo, pero él estaba hablando a alguien, no nos estaba hablando quizá a nosotros, Ujú. digo, a los periodistas, a los consultores, a los políticos, a los empresarios, no, él estaba hablando a otra gente. Sí, yo, por ejemplo, a mí me llamó la atención y cuando les escuché a los expertos en escucha social, a los expertos en analítica de datos, comentar sobre el impacto que tuvo el último video que él hace sobre el tema de Halloween, por ejemplo, me dejó intrigada sobre lo interesante de esa reflexión. Mientras la vieja escuela política del Ecuador hablaba sobre cómo era posible que él no haya hecho una pieza comunicacional sobre el Día del Escudo, a nosotros formados con clases de cívica desde el kinder. Y el presidente hoy hace un video sobre Halloween disfrazado de la Bella y la Bestia. Además que luego uno piensa y dice, Halloween, ¿y qué tiene que ver la Bella y la Bestia, no? O sea, Ujú. Halloween, el Día de las Brujas y la Bella y la Bestia. Finalmente se había generado Por algo será. una cantidad de interacciones enormes, pero además la gente que analiza datos decía, él en ese momento estaba haciendo un relato sobre el Día del Padre, luego de que hay todo un conflicto, ¿no? Sobre su paternidad, su primera hija, etcétera. Él hace un relato sobre el Día del Padre finalmente en esa pieza comunicacional, una pieza comunicacional muy corta que se viraliza con enorme fuerza en las redes sociales. Entonces, hay un rompimiento, digamos, de los parámetros en los cuales se le evalúa a un líder político y además en una coyuntura muy particular. Estamos en crisis, pero una gran parte del electorado decide en estas fechas no hablar de política. Es decir, como tú decías, Milton, el círculo rojo, es decir, los que estamos continuamente analizando la política, tenemos que hacer digamos, hacer una reevaluación de cómo se está entendiendo en este momento la política y quiénes y de qué están hablando. Yo con esto no quiero decir, y quiero que no se me malentienda, que entre comillas los jóvenes no hablan de política. Claro que lo hacen, pero cómo, en qué momento y en qué formas se está hablando de la política. Porque definitivamente, si ustedes me preguntan a mí, yo tengo una hija de 18 años y ella sí te habla de política, pero te habla de política de otros modos, en otros momentos y en otras formas, ¿no? Y conecta la política con los roles cotidianos de la paternidad, de la maternidad y de estas formas. Entonces, yo creo que a partir de ahí, Milton, creo que hay que entender que esos niveles que siguen siendo bastante, digamos, decentes de aceptación que tiene el presidente, muy probablemente se explican con estos nuevos parámetros del lenguaje político. Bueno, tenemos que terminar, son las 9:05 de la mañana. Gracias, Carolina, por habernos acompañado. A ustedes. Ya seguiremos hablando conforme vayan, porque aquí cada día hay una nueva noticia, un nuevo relajo, un nuevo escándalo, y seguramente alguien se beneficia o se perjudica con esto. Carolina Jaramillo, consultora política, 9:05, nos vemos mañana, pero tenemos que terminar.